Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a su programa de plataforma de TVX con su servidora Carla Castillo. Hoy es un día especial, hoy es un día histórico que hemos estado esperando desde hace meses, desde hace semanas, y que venimos en cuenta regresiva para el tan esperado 28 de febrero. Este día se llevan a cabo elecciones de Asamblea Legislativa, elecciones del Parlamento Centroamericano y de cada una de las alcaldías en todo el territorio salvadoreño. Por eso, también estamos llevando a cabo esta jornada especial en su programa de plataforma, para que cada uno de los panelistas pueda participar a lo largo de todo el día y poder comentar y acompañarlos a ustedes en este día que creo que vamos a tomar decisiones muy importantes. Decisiones que van a repercutir en el presente, pero también en el futuro de nosotros, de nuestra generación, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hijos, pero también de las generaciones que vienen y muchísimas generaciones más, porque estas elecciones son unas elecciones históricas. Doy, antes de continuar con el programa, pues un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan el día de ahora, tanto adentro como afuera del territorio nacional. Sé que hay muchísima euforia, hay muchísima emoción por saber qué va a pasar este día. Hemos estado expectantes, viendo qué dicen las encuestas, tratando de asesorarnos con nuestros amigos, qué va a pasar, por quién votar, qué decisiones tomar este día. Y creo que tanto afuera del país, nuestros estimados compatriotas de la diáspora han estado en una situación similar. Lastimosamente muchos de ustedes no van a poder ejercer en este momento su derecho al voto, pero estoy segura que han venido ejerciendo su derecho a participación política desde diferentes espacios, tanto promoviendo los partidos políticos de su preferencia allá donde están, o algunos incluso vinieron a votar acá. Creo que es un ejercicio extremadamente importante y entonces les mandamos un caluroso saludo también a los que nos sintonizan este día y que probablemente ya fueron a votar a horas muy tempranas. Los centros de votación abrieron a las 7 de la mañana o que van a votar después del mediodía o antes del mediodía. Lo recomendable sería no esperar hasta altas horas de la tarde para evitar alguna conglomeración, para evitar las emociones que se ponen a flor de piel conforme llega la tarde y evitar cualquier incidente. Yo vengo de un centro de votación directamente, fui a ejercer mi derecho a votar este día muy temprano y diferente a lo que había acontecido en elecciones pasadas, hoy había una fila larga, rodeaba el centro de votación, lo cual a mí me llenó de muchísima esperanza, muchísima emoción, ver a personas hasta de la tercera edad tomando todas sus precauciones, acompañados por sus nietos, acompañados por sus hijos, ejerciendo su derecho. Pero yo me ponía a pensar cuando veía a estos ancianitos, principalmente ellos saben todo lo que ha costado llegar hasta este momento. Probablemente muchísimos de ellos sufrieron muchísimo o lucharon en la época de la guerra para poder llegar hasta este momento, para poder celebrar elecciones democráticas. Porque antes, en pasados llenos de dictadura, no podíamos hacerlo. En pasados llenos de dictadura, daba miedo ponerse una camiseta de un partido político. No podíamos expresar nuestra libertad, nuestra opinión libremente. No podíamos ejercer nuestra libertad política, no podíamos manifestarnos, reunirnos, porque eso se podía percibir como subversivo y contrario a la persona que tenía el poder. Y mi generación no vivió eso, pero muchísimos de ustedes que nos ven sí lo vivieron. Y es precisamente por eso el llamado tan importante a seguir ejerciendo nuestro derecho a votar. Voten. Voten para que podamos continuar con esta democracia que nos ha costado sangre. Si bien no es una democracia perfecta, es algo por lo que tenemos que continuar trabajando y tratar de fortalecer. Votemos por la pluralidad, votemos por que exista una asamblea diversa, plural, con diferentes partidos y diferentes ideologías que a la hora de tener que tomar una decisión tengan que dialogar,
tengan que negociar qué es lo mejor para nuestro país. Que al momento de que tienen que aprobar un préstamo de millones de dólares que va a implicar endeudarnos ahora y dentro de muchísimos años, tengan que dialogar, tengan que sentarse, porque eso es la belleza de la democracia, el diálogo, los contrapesos. Y ahora hacemos un llamado precisamente a eso, a que nosotros seamos parte de la democracia y de continuar trabajando por ella. Un poco la experiencia en los centros de votación de parte de su servidora, creo que fue una experiencia realmente muy gratificante. Como les comenté, filas largas de personas que tenían sus distintivos de sus partidos políticos. Cada centro de votación pues tiene sus diferentes mesas, las urnas, y en cada mesa hay un representante de cada uno de los partidos políticos vigilando que las cosas se hagan de la manera correcta. Había personas de diferentes partidos orientando cuál es su urna, cuál es su número correlativo, orientando a dónde estaban ubicadas, orientando qué hacer luego de votar, poniéndonos nuestra marca con las debidas medidas de prevención. Las cosas hasta ahora se están llevando de una manera bastante ordenada, yo creo bastante transparente. Las diferentes medidas, el Tribunal Supremo Electoral también ha tomado diferentes medidas para que haya suficientes observadores de cada uno de los partidos políticos y también ciudadanos y cooperación internacional. Si llegamos a los centros de votación, hay ciudadanos independientes que están con sus chalecos también observando como observadores. También hay cooperación internacional que está revisando que las cosas se hagan de manera correcta. Y hay representantes de cada uno de los partidos políticos en estas mesas. Y hay jefes de votación, jefes de centros de votación también de cada uno de los partidos políticos. Esta es la belleza de la democracia. Que podamos ir independientemente de nuestra ideología, podamos estar sentados a la par de una persona que tiene un chaleco de un color distinto, que probablemente tiene opiniones distintas a las nuestras y busca cosas distintas, pero que al final de cuentas tenemos un solo deseo: continuar trabajando por un mejor El Salvador. Un poquito de contexto sobre las elecciones, un par de datos que les quería comentar el día de ahora sobre estas elecciones. Es un hecho histórico. Yo creo que se marca un antes y un después. Por primera vez, dos partidos que antes no tenían representación en la Asamblea Legislativa van a tenerla y van a lograr un número alto de alcaldías. Estamos hablando de Nuevas Ideas y de Gana, que en muchos espacios van en coalición. Se dice que 2 de cada 3 salvadoreños pues tienen pensado votar por Nuevas Ideas. Recordemos también que estas son proyecciones y que en la realidad podría cambiar tanto para más o tanto para menos. Y no deberíamos de sorprendernos porque hay ciertas variantes a la hora de la práctica. Es un día histórico precisamente porque ahora un partido político podría tener una mayoría simple o una mayoría incluso cualificada dentro de la Asamblea Legislativa. Y tendríamos que estar conscientes de lo que esto podría pasar. Personalmente creo que hay que apostarle muchísimo por la pluralidad y no dejarnos llevar por el desencanto que de repente, si quizás a nosotros nos gustaba un partido que era un partido minoritario o un partido nuevo y quisiéramos darle la oportunidad a un partido nuevo que demuestre que se pueden hacer las cosas distintas, hagámoslo. No temamos a tomar opciones nuevas, siempre y cuando, y mi llamado es busquemos e identifiquemos la ética, la idoneidad, la preparación y el deseo de servir. Creo que estas características son extremadamente importantes que las identifiquemos en cada uno y cada una de las candidatas y de los candidatos por quienes vamos a votar. No basemos nuestro voto nada más en el rencor o en el deseo basados en este discurso de odio que también se ha manejado muchísimo,
sino hagámoslo propositivamente. Independientemente por quién votemos, digamos, yo voy a votar por este partido porque creo que tiene la capacidad, me ha demostrado que tiene profesionalismo, que cada uno de sus diputados o los diputados que yo voy a escoger, yo sé su preparación académica, yo sé cuáles son sus propuestas principales y que cada uno y cada una tiene pensamiento crítico y pensamiento autónomo. Creo que eso es extremadamente importante que lo tomemos en cuenta al momento de votar. No nos vayamos solamente a dejar ir por la simpatía, sino razonemos el voto. Porque si bien es un momento histórico del que cada uno de nosotros va a ser parte, también tenemos muchísima responsabilidad. Incluso nuestros colegas de la diáspora, a mí realmente me hace mucho gusto que nuestros colegas de la diáspora puedan venir a votar, pero hagámoslo con responsabilidad. Leyendo primero, informándonos, revisando cuáles son las propuestas de cada uno de estos candidatos. Y como les digo siempre, apostémosle por esta pluralidad y esta democracia que es lo que estamos celebrando el día de ahora. Estas elecciones se lo debemos a todo el trabajo diverso que han venido haciendo los diferentes partidos, los movimientos sociales también de base, que necesitan cierta estabilidad institucional para poder continuar trabajando. Hay luchas sociales que todavía están pendientes, la lucha por el agua, la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha por las minorías, una lucha por un mejor sistema de pensiones, la lucha contra la corrupción. Fijémonos quiénes llevan propuestas en cada uno de estos ejes. ¿Quién lleva propuesta por la educación, por ejemplo? Por la educación pública. ¿Quién, veamos señales de alarma también, por ejemplo, quienes quieren continuar privatizando los servicios, quienes quieren continuar privatizando el agua? Son decisiones importantísimas, no lo veamos ni lo tomemos a la ligera. Tenemos una enorme responsabilidad y la invitación es, ejerzamos nuestro derecho a votar con responsabilidad y con información. Ejerzamos un voto consciente e informado. Entonces, iba a comentarles algunas cifras sobre las elecciones del día de ahora. Pues se realizan las elecciones, como ya lo mencionamos, de Asamblea Legislativa, del Parlamento Centroamericano y de las alcaldías. Se escoge un total de 3.204 funcionarios públicos. Es una cifra realmente alta, 3.204 funcionarios que van a estar tomando decisiones por nosotros, que van a estar manejando recursos por nosotros, que van a estar creando leyes que al final de cuentas vamos a tener que estar obligados a seguir porque son leyes, son mandatorias. De estos 3.204 funcionarios, pues se escogen 20 diputados propietarios para el Parlamento Centroamericano y se escogen 20 suplentes. Además, como ya lo sabemos, se escogen 262 alcaldes o alcaldesas con 262 síndicos, 1.424 regidores y 1.048 suplentes. Dentro de las alcaldías está el grueso de los funcionarios que vamos a escoger. Y luego se escogen los 48 diputados propietarios y los 48 diputados suplentes. De acuerdo a cifras del Tribunal Supremo Electoral, había más de 5.300.000 salvadoreños inscritos en el padrón electoral. Históricamente nuestras cifras de abstención electoral han sido muy altas, casi del 50%. Ahora, viendo cómo esta euforia con la que la gente ha salido a votar, esperamos que la cifra de abstención se reduzca y que realmente más salvadoreños ejerzan este derecho. Hay también 1.595 centros de votación en todo el territorio salvadoreño. Creo que aquí se hace un trabajo muy importante en la descentralización de los centros de votación. Se escogen centros que están accesibles a la ciudadanía, escuelas, institutos, que estén cerca de donde tienen que votar. A su servidora le tomó no más de 7 minutos llegar hasta el centro de votación.
Claro, luego la fila que estaba larguísima, toda la prevención COVID que se realiza, hace que se demore el tiempo, pero usualmente estos centros están ubicados muy cerca de cada una de nuestras viviendas. Y hay también 10 partidos políticos. Esta cifra a mí me parecía interesante. Hay 10 partidos políticos que están concursando en estas elecciones, que a veces se invisibilizan porque de repente vemos publicidad principalmente de algunos y de otros. Entonces, es también importante ponerles atención. Algunos de estos partidos participan por primera vez en las elecciones, en estas elecciones, y llevan muy buenos candidatos, que vale la pena revisarlos, que vale la pena saber quiénes han sido estas personas que han tomado la decisión de meterse por primera vez en la política a pesar de todo lo que estos costos implican, y que probablemente los números no les apuntan a serles tan favorables, pero aún así, a mi parecer, cuando hay un partido nuevo, pequeño, que está surgiendo, vale la pena ponerles atención. Porque usualmente cuando un proyecto inicia, quiere hacer las cosas bien. Entonces hay que ponerle muchísima atención a esto que está aconteciendo. Entre otros datos, algo relevante es que de todas, entre alcaldes, diputados para el Parlacen y diputados para Asamblea Legislativa, solo un 35% de candidatas son mujeres. 65% siguen siendo hombres. Hay un desbalance, hay una disparidad de género muy marcada todavía. Las mujeres tenemos un enorme reto en continuar accediendo a oportunidades de toma de decisión y de incidencias. En estas elecciones también es el llamado, primero, para todas las mujeres que me escuchan este día, salgan a votar. Fue una lucha incansable de muchísimas mujeres hace decenas de años para que hoy tuviéramos el derecho a ejercer el voto, porque antes solo hombres podían ejercerlo. Ahora podemos. No desperdiciemos esa oportunidad, esa lucha que le costó a muchísimas mujeres, movimientos sociales, a muchas mujeres en su momento que parecían disidentes, que eran disidentes, que probablemente parecieron subversivas porque dijeron, yo quiero votar. Y en ese momento parecía una idea descabellada. Ahora podemos hacerlo. Salgamos a votar. Y también el llamado es, votemos por mujeres capaces. Creo que vale la pena darle la oportunidad a mujeres que nos representen, a mujeres que conocen la realidad de nuestro país, a mujeres feministas que trabajan por los derechos de nosotras, por los derechos como, por ejemplo, que su servidor esté el día de ahora hablando frente a esta audiencia tan crítica siempre, como mujeres que siguen trabajando porque otras tengan acceso a justicia, a educación, a oportunidades laborales. Votemos también por mujeres. Y votemos también por la diversidad. De hecho, un dato interesante es que en estas elecciones, por primera vez está un candidato abiertamente gay. Y también, por primera vez, hay una candidata abiertamente trans, que va, Aleja Mengíbar, que va para el Parlamento Centroamericano. Creo que son avances importantísimos que hay que visibilizar. Es un trabajo que se ha realizado, una lucha que se ha realizado en la calle, porque tanto las mujeres como poblaciones minoritarias el día de ahora puedan representar a sus poblaciones y puedan también estar en puestos de poder. Entonces, eso era un poco de la reflexión que quería hacer el día de ahora, sin dejar de reiterar la invitación nuevamente a que salgamos a votar, ejerzamos nuestro derecho. Tomemos las medidas de precaución necesarias, usemos nuestra mascarilla, evitemos quitárnosla en el centro de votación, tomemos la distancia que se debe,
pongámonos alcohol gel tanto antes como después de que toquemos todos estos insumos que todos están votando y celebremos estas fiestas democráticas en paz, celebrando la pluralidad y también votando por ella. Muchísimas gracias y esperamos que tengan una bonita jornada electoral.